Ok. Cuando inicie a hablar, me toma mi tiempo. Recuerde avisarme a los 2 minutos, audiblemente, para yo saber aterrizar las ideas. Gracias. Ok, muchas gracias. Primeramente, Dios los bendiga a todos. Inicio con mi exposición, ¿no? Bueno, primero quiero hacer una pregunta que espero que mi antagonista católico lo pueda responder en su momento de refutación, que forma parte de mi tesis. Es ¿qué padre de la iglesia interpretó Mateo 16-18 como que se trate del líder supremo de toda la cristiandad que radica solamente en el obispo de Roma, ¿no? Me gustaría saber, porque si no se da respuesta a esta pregunta con la que voy a concatenar todos los argumentos que voy a decir a continuación, no se estará aprobando lo que es el papado, porque lo que es el papado es lo que se conoce como lo conoce el católico el día de hoy, ¿sí? Aquel que tiene la supremacía universal por toda la cristiandad, que es el líder supremo. Esto lo creen nuestros amigos católicos, esto nuestro antagonista católico nos lo tiene que probar el día de hoy. Demostraré evidencia empírica que demuestre ello y haré eco de lo que se dijo en el Concilio de Cartago del año 256. Punto 1, ¿no? Este concilio fue una réplica en el Códice de los Cánones aprobados por el Concilio Trulano del año 692. De hecho, replica lo mismo, haciéndose también mención de él en el Nomo Canon de Focio. Y también se halla igualmente coleccionado en los concilios de Arduino y en latín y en griego, según lo puso Sonaras, habiendo sido Erasmo quien primero lo publicó en su edición de las obras de San Cipriano. Esto lo digo para que mi antagonista pueda saber dónde estoy tomándolo, como así lo deja claro también Cipriano en el Concilio de Cartago del año 256. Cipriano, a quien a continuación citaré, en el prefijo 13 afirma lo siguiente, en el Concilio de Cartago: cada obispo deberá decidir lo que es conveniente, teniendo presente que Dios será su juez. ¿Qué tal declaración en pleno siglo III, ¿no? Ya estamos entrando al siglo III en un concilio, porque es una evidencia histórica de que si cada obispo deberá decidir lo que es conveniente, teniendo presente que Dios será su juez, yo le voy a pedir a Emanuel que pueda explicarnos por qué en el Concilio de Cartago no se recomienda a los obispos acudir al Papa de Roma, sino que dice que cada obispo tiene que decidir según lo que le es conveniente. ¿Dónde está el papado ahí, no? ¿Dónde está que hay que acudir al Papa en esta exposición que te estoy armando, no? Claramente este canon y este concilio nos expresa históricamente que los obispos de cada patriarcado, porque existía lo que se conocía como la pentarquía, no tenían que acudir al obispo de Roma para hacer sus resoluciones, sino que cada obispo podía decidir lo que era conveniente según su jurisprudencia. Entonces, nuevamente, ¿no? Le voy a pedir a Emanuel que nos explique por qué en el Concilio de Cartago no se recomiendan a los obispos acudir al Papa de Roma si tenía la supremacía jerárquica de toda la cristiandad, como lo cree su constitución dogmática Pastora Aeternus, dimitida en el año 1870 por medio de su Papa Pío IX, quien se proclama que el obispo de Roma tiene la jurisdicción universal sobre toda la cristiandad, como así se creía durante todos los siglos, ¿no? Le voy a pedir que por favor nos lo demuestre. Todo lo contrario, ¿no? Que cada obispo decía lo que es conveniente, aparece el Papa de Roma con su poder por encima de los demás en este concilio. No existe eso, ni su presencia en ese concilio, porque tampoco estuvo. Y aún así se decidió esto porque la iglesia cristiana históricamente en esos momentos tenía un sistema de gobierno, escúchame la palabra, colegiado. No había alguien que estaba por encima de la cristiandad. El gobierno de la iglesia era colegiado, a pesar que había un obispo en Roma, a pesar que había un obispo en Constantinopla, a pesar que había un obispo en Alejandría y a pesar que había un obispo en Jerusalén, ninguno estimaba al obispo de Roma que estaba por encima de toda la cristiandad. Tales hechos no concuerdan con las evidencias históricas que tenemos a la mano, ¿no? Si no, le voy a pedir a mi antagonista que nos lo demuestre. Ok. Era colegiado entre varios obispos y no jerárquico ni monárquico, como mi antagonista católico nos lo va a tener que probar. Todo lo contrario, ya que más adelante el mismo concilio afirma lo siguiente, ¿no? Resta que de este mismo asunto cada uno de nosotros exprese lo que piensa, sintiamus,
no juzgando o excomulgando a alguno que opina distinto. Sin embargo, Roma hace eso, no siempre excomulga a quien piense distinto, ¿no? Que ninguno de nosotros se constituya, y esta parte es importante, ¿no? Lo que dice este concilio de Cartago dice que ninguno de nosotros se constituya en obispos sobre obispos, o con tiránico terror domine sobre sus colegas para imponer su voluntad, porque todo obispo tiene en virtud su libertad y potestad y su propio juicio, de modo que no puede ser juzgado por el otro, ni él puede juzgar a otro, sino que esperamos el juicio universal de nuestro Señor Jesucristo, que es el único, y solo que él es quien tiene la potestad. Cierra el concilio de Cartago del año 256 haciendo esta declaración histórica, probando que las iglesias y los obispos no se sujetaban a Roma, sino se seguían proclamando que Jesucristo es el Kyrios y no el obispo de Roma. ¿Sí? Bien. Aquí no basta solucionar esto o tratando de contraargumentar esto, tratando de probar el papado. No estoy refutando esta parte de mi exposición, citando Mateo 16-18, ¿no? Para probar que Pedro se le dio autoridad de atar y desatar y todo eso, ¿no? Como siempre se defienden normalmente, porque el poder de atar y desatar se le dio también a los discípulos en Mateo 18-18, ¿sí? Que a vosotros también les es dado el poder de atar y desatar, así que eso de que se le dio a Pedro de forma particular no es correcto, porque también la autoridad de tener ese obispado se le dio a los demás. Por otro lado, aunque acuda a su magisterio, tampoco podrá probar esto, ya que en el documento del obispo de Roma, aprobado por su papa, ya se dice que el poder de atar y desatar es para los 11 y no es para Pedro en particular, así que este argumento no es solo evangélico, sino que este argumento lo acepta su propio magisterio, así que no podrá escudarse sobre él. Esto nos lleva a una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué padre de la iglesia interpreta que solo el obispo de Roma es el vicario de Cristo y tiene la autoridad universal en toda la iglesia? Esto lo menciono porque es lo que nuestros amigos católicos creen por concepto del Papa de Roma, según la Constitución Dogmática Pastor Eternus, ¿sí? Que dice literalmente que el obispo de Roma es el vicario de Cristo y que tiene el gobierno de la iglesia de forma universal. Bueno, me va a encantar que mi antagonista, para que pueda probar el papado, que nos demuestre que esto estaba dentro del pensamiento de los primeros cristianos y dentro del pensamiento por lo menos de los 3 primeros concilios ecuménicos, como él lo conoce, ¿no? Si no lo demuestra, no podrá haber demostrado el papado y habrá fallado en este debate. Recuerdo muy bien las palabras de un papa que es del siglo XII, que es Inocencio III, quien fue el primero en utilizar la palabra vicario de Cristo. ¿Sí? Vicario de Cristo. Antes de eso no tienes ninguna persona diciendo que es el vicario de Cristo, porque esta es una innovación del siglo XII y qué coincidente, ¿no? Después de que Roma rompa con las iglesias de Oriente, en el cisma de Oriente del año 1054, Inocencio III se atribuye el título de vicario de Cristo cuando sabemos que el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no una humana criatura. ¿Ok? Así que, ¿qué padre de la iglesia interpreta que solo el obispo de Roma es el vicario de Cristo y tiene la autoridad universal en toda la iglesia, como lo cree mi antagonista, que es el concepto de su papa de Roma? Cipriano de Cartago, no. Él dice que Pedro es símbolo de unidad, todos los obispos tienen la misma autoridad episcopal, se enfrentó abiertamente al Papa Esteban. Agustín de Hipona, no. Agustín de Hipona respeta que haya un obispo en Roma, pero no enseña que ese obispo de Roma sea la roca. Lo puedes ver en sus retractaciones, que dice que la roca es Cristo. Juan Crisóstomo tampoco habla de la dignidad de Pedro como obispo honorífico en Roma, pero no de una sucesión exclusiva y de autoridad universal en Roma. Puede reconocer un obispo en Roma así como reconoce un obispo en Antioquía. Gregorio Magno, para nada, ¿no? Todo lo contrario. Gregorio Magno incluso dice que el título de obispo universal procede del mismo espíritu del anticristo. Como mi antagonista católico romano va a defender que su papa tiene el oficio de ser obispo universal, pues bueno, tendría que contradecir las palabras de Gregorio Magno, que fue un patriarca de Roma. ¿Cuáles fueron sus palabras? Fueron estas, ¿no? Cualquiera que quiera abrogarse el título de obispo universal cae en arrogancia y en improperio y tiene el espíritu del anticristo. Y esto no lo dice Gregorio Magno porque otros querían usurpar su título. Esto lo dice Gregorio Magno cuando lo recomiendan utilizar el título.
Así que mi antagonista no podrá decir que Gregorio Magno llama así a los que quieren llamarse obispo de Roma porque este título lo estaban sugiriendo a él, sino que nos demuestre por datos históricos lo contrario. Tampoco León Magno, a pesar de que hizo algunas declaraciones particulares para Pedro, es el que más fuerte firma la primacía, según como lo defiende Roma, pero aún así no usa el lenguaje de que es el único vicario de Cristo y que tiene la jurisdicción universal sobre toda la cristiandad, como lo define el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática Pastori Eternus, remitida en el año 1870 por parte de su Papa Pío IX. Así que estamos hablando de un concepto del papado totalmente desligado al concepto de los primeros cristianos y de los padres de la iglesia, que mi antagonista, voy a pedir por favor que nos lo pueda demostrar todo lo contrario. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, que Cristo es la roca. En Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, su primer, entre comillas, papa, nosotros creemos que simplemente Pedro fue parte de los apóstoles. El mismo dice: el mismo Pedro llama a Cristo piedra viva, piedra angular y roca que hace caer, en la que tropiezan algunos indoctos que no conocen su palabra. Isaías capítulo 28 versículo 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra reprobada, pero piedra angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere en él no será avergonzado. De hecho, vamos a demostrar que un ser humano, en este caso solo el obispo de Roma, como de forma pretenciosa, Roma y cualquier representante de él va a tratar de señalar que es el Papa o una criatura. Esto es un insulto a Dios por las siguientes razones: porque la Biblia, y espero que mi antagonista en este debate nos demuestre lo contrario, porque la Biblia siempre habla de roca, o cuando la Biblia habla de roca, lo habla en relación al Creador. Nunca lo habla en relación a la creación en cuanto a autoridad universal se hable. Y lo vamos a demostrar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pues bueno, momento. La Biblia dice, por ejemplo, en Génesis 49, 24, dice: por las manos del fuerte de Jacob, de allí el pastor, la roca de Israel, ¿no? Hablando de Dios, que es la roca de Israel. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, ¿no? Entonces yo puedo decir que la roca que percibe la Iglesia Católica, que es el Papa, no es como nuestra roca, que creemos que es nuestro Dios soberano. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice: y menospreció a la roca de su salvación, hablando de nuestro Creador. Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 dice: de la roca que te engendró te olvidaste, y te olvidaste del Dios que te dio el ser. Es por eso que andan llamando rocas a criaturas humanas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 30 dice: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si no fuera que su roca lo había vendido y que Jehová lo había entregado? ¿No? 2 minutos. Muchas gracias, ¿no? Y así puedo concatenar muchos versículos en el Antiguo Testamento, pero también están presentes en el Nuevo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mateo capítulo 7 dice que Jesús dice que el que oye sus palabras y las hace es como el buen hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo haciendo una metáfora de que el que edifica su vida sobre sus palabras, edifica su casa sobre la roca. Cristo mismo diciendo que Él es la roca, ¿no? Mateo 16, 18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando Cristo, no de Pedro, sino hablando Cristo de la declaración que hizo Pedro, y hablando Cristo obviamente de algo que está ya externo a Pedro, porque no tienen el mismo vocablo, no tiene la misma palabra griega, ¿no? Pedro es Petrus y Cristo se refiere a Petra, que viene a ser roca. No tiene la misma morfología sintáctica griega, ¿no? Y por último podría citar a Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, no olvidar el canon 6 del Concilio de Nicea, que dice que los obispos tienen jurisdicción metropolitana, no universal. Si es universal la jurisdicción del obispo de Roma, en este debate mi antagonista lo tiene que probar. Del siglo I al siglo V. Si no lo demuestra,
estará, pues bueno, no habrá podido probar su debate y si lo demuestra estará refutando el canon 6 del concilio de Nicea. Así que Cristo es la roca porque es el creador, no el papa porque es una criatura. Exaltado sea su nombre. Listo. Bueno, ya acabó su tiempo. Déjenme un momentito que me salió un rompecabezas.